Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Inscription. A ver, en la parte de comentarios dejó Ángela Rodríguez para que elija el mazo de los muertos y Big Phoenix para que elija el mazo de las bestias. Los dos van 4 a 4, así que tengo que decidir yo. A mí me apetece un poco más el de las bestias, no por algo en particular, sino por el tema de los muertos. Para obtener huesos tenemos que hacer sacrificios y se va a hacer mucho más pesado el juego. Así que voy a desempatar aquí y voy a elegir el mazo de las bestias. Igual muchas gracias por dejar en la parte de comentarios, chicos, lo que querían. ¿Tu ambición es reemplazar a Leshi y convertirte en el escriba de las bestias? Pues sí. Las cartas se han añadido a tu elección. ¿Y ahora? Parece un juego viejo esto de 8 bits. Ok. ¿Qué es esto? Ok, tenemos distintos mapas por lo que veo. Aquí, seguramente es de los muertos. Lo que pasa es que no puedo llegar a este punto porque está roto el puente, ¿no? Ok. Pasando. A ver qué hay aquí. 273. Este es el código de la caja fuerte, ¿no? Que colocamos al principio. A ver qué es esto. Recorcholis. ¿En serio? ¿Es el loco este? Esa condenada perfa se ha perdido otra vez. ¿Crees que vas a pasar? Ni lo sueñes. Antes quiero una prueba de que mi chica está bien. Ok, no sé qué quiere, pero bueno. Una prueba de su chica. Abriste el cofre y encontraste un paquete de cartas en tu interior. En su interior, perdón. Has recibido un paquete de cartas de bestias. Ok, estas son las cartas que estuvimos jugando antes. Esta no la conozco y esta tampoco, pero esta sí. El dios Mantis, perfecto. Esa es una carta guapa. Ok, 273. No me digas que este es el pescador. No hay pescado, no pasas. Es el pescador. Son con los que luchamos antes. Ok, necesita pescado. ¿Y esto? Ok, esto, como estoy viendo, aquí está la caja fuerte. Aquí están los puzzles estos que estamos haciendo. Y este es Leshi. Es como la cabaña donde estuvimos combatiendo en los videos anteriores. Este es Leshi, ¿no? ¿Sí? Deja de temblar. Lo único que debes temer es tu propia deficiencia. Mírame, soy Leshi, escriba de las bestias. Tu ambición de reemplazarme resultaría amenazante si no fuera tan visible. Compartimos el deseo de que me desafíes, pero antes... ¿La cámara? Sé lo que estás pensando. No, esta no es mi legendaria cámara. No es la que usé para crear las cartas de bestias. Esta no es más que una réplica. Puedes usarla para crear fotos de las bestias de estos bosques. Mis subordinados, el prospector y el pescador y el trampero, cada uno exigirá una foto antes de barajar la posibilidad de librar una batalla contigo. Vuelve a mí cuando todos hayan sido derrotados. Ok, es prácticamente lo mismo que habíamos hecho antes. Tenemos que derrotar a Leshi. Y aquí tenemos la caja fuerte, ¿no? 273. Creo que era 273. Pues sí. Coge un apestoso montón de carne de la caja fuerte. Ok, carne. Aquí no hay nada y aquí están los puzzles. Que al final es prácticamente... Yo no entendía mucho lo que era el puzzle este. Y al final me he dado cuenta, lo hacía por descarte. Y al final me he dado cuenta de que es exactamente el mismo combate. Por ejemplo, este es de aire, este es el dios Mantis, hace 3 ataques y tenemos que hacer un ataque, digamos, tenemos que ordenar todo y hacer prácticamente como si fuera un ataque de 5. Este lo puedo subir, este lo atacaría creo que directo.
Tenemos 1, 2, 3, 4. Esto no sé qué hace. Pero este creo que repele a este. A ver ahí. Me dice que tengo uno solo. ¿Cómo uno solo? Ahí tengo 2. Ahí tenemos 4. Y tendría que... Claro, tendría que poner este. Y subir esto. A ver ahí. 3. Ok, maldición. A ver, hago 2 y hago 5 acá. Claro, pero estos me hacen... En teoría me hace ataque esto. Esta carta no me acuerdo el símbolo que lo que era. Ahí tenemos menos. Ok, más o menos entiendo que lo que es, pero no me estoy dando cuenta ahora que me hace falta. Esto, porque a ver, acá no tengo ninguna carta como tal. Esto supuestamente le hace 2 de ataque directo. Esto no es una carta. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6. Así sería 5. Pues sí, así era 5. El cajón se abrió con un crujido y encontraste un paquete en su interior. Ok, otra carta de bestias. Ok, con esto es que estas cartas no las conozco. Añadido a la colección. Otro mazo, nice. Ok, cartas se han añadido. ¿Y tengo otro puzzle o...? No hay más. Ok, tengo que pelear con el pescador. De alguna forma, el prospector. Aquí hay otro. ¿Hay algo acá? Pues no. ¿Esto? ¿Quieres comerciar? Oh, esto es el trampero y el comerciante, ¿no? ¿No tendrás por casualidad alguna piel? ¿No? Qué decepción. Pero también acepto foils. Foils. Una ardilla. Foils. ¿Y qué es lo que es foils? Ok, guardamos. A ver, habíamos obtenido un carne podrida aquí, ¿no? ¿Con esto puedo llamar a lo que necesita el prospector o no? ¿Estás sordo? Tráeme una prueba de que está bien. Podrías llevarte algo de algo de bueno, la carne. ¿Pero en dónde? ¿Aquí será? Pues sí. Y ahí salió. Y le sacamos una foto con la cámara. Y ahí tenemos la prueba. Ahora seguramente vamos a tener que luchar contra el prospector. Pero a todo esto quería ver. Porque dice, estoy obteniendo cartas y no puedo ver el mazo. Este es el mazo de las bestias. Este de los muertos. Este es de los robots, por lo que estoy viendo. Lo que no entiendo es el icono que tiene. Y esto, caballero mago. Ok, autocompletar. Podemos hacer una carta por defecto. 7 ardillas, dios mantis. A ver, me gustaría... ¿Esta cuál es? Bola de ardillas. Al final de un turno del propietario, bola de ardillas se mueve en la dirección inscrita por el sello. Sí, pero no hace daño ni nada. ¿Y qué otra cosa? Tenemos la serpiente. Esta me interesa mucho también, ¿eh? Por 2. Sabueso. Pernoperro. Cuando una criatura oponente se coloca frente a un espacio vacío, Pernoperro se mueve a... no sé qué es lo que es esto. Estas las voy a quitar. Y voy a colocar este. Y vamos a colocar un halcón. Vamos a ir con un mazo de bestias. 7 ardillas para sacrificio. Perfecto, yo creo que está bien eso. Ok, a pelear contra el prospector. Vaya, que me aspen. Esa es mi chica. Dejaré que pases hacia aquel estanque
Pero Fecorcholis, antes tenemos que batallar. Ok. Ok. Te helaste de miedo cuando las palabras del gran escriba de las bestias entraron en tu cráneo sin ser invitadas. No temas, solo quiero explicarte el mazo que has seleccionado, el de las bestias, ¿no? Para jugar mis cartas hay que hacer sacrificios. El escriba evaluó tu reacción fijándose en que la información no parecía sorprenderte. Tal vez no necesites ninguna lección, pero recuerda que casi todo se puede sacrificar. Puede sangrar, aceite o incluso médula. Pero si sangra, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Ok, esto que es lo que es. Esto yo creo que es el de las cartas de esas robots que vimos. Esto es de la sangre, de las bestias. Y esto me imagino que es esto de los magos. Lo que no veo es... Ah, y aquí está el de los huesos, sería el de los muertos. Ok, tenemos una ardilla. Este va a colocar una ardilla. Vamos a colocarla aquí. Vamos a hacer un sacrificio. Ah, este pide 2. Voy a hacer un sacrificio. Vamos a colocar la madriguera de conejo. Me da un conejito. ¿El conejo este lo puedo sacrificar? Pues sí. Y pasamos. 1 de daño. Trae un sabueso, otra ardilla. Esto no lo puedo sacrificar, ¿no? Lo voy a sacrificar directamente. Así tenemos daño más rápido. Saltamos. Hacemos 5 de daño y le ganamos. Super easy. Lo que es justo es justo. Me has apaleado como a un perro. Toma esto. Hay quien dice que estas cartas son mejores que el oro. Ok, y me da otro mazo de más criaturas. Acuático. Además, cuando se juega, proporciona una célula de carga de tu propio... Ok. Y esto es de... No se puede sacrificar. Cuando Golem Rubí muere, se crea un Mox Rubí en su lugar. Estas son cartas de los magos. Estas de bestias. Ok. Voy a cambiar la carta... Una carta aquí. Tenemos el sabueso. El sabueso está bastante bien, pero no me gusta mucho. Prefiero el lobo este, que luego mejora con el tiempo. Guardamos y proseguimos. Ahora me imagino que tenemos que buscar algo... ¿Qué es esto? No sé qué es lo que era. Una carta de algo. Y aquí. Coloca la foto del cebo del sedal. Ah, ok. Colocarla. Y a este le sacamos una foto, ¿no? Pimba. Y esto le tenemos que dar al pescador, me imagino. Para pelear con él, ¿no? Pescado, pescado fresco. Bien. Pero tienes que ganarme. Ok. Pescado. 2 de daño hace, mierda. Este tiene 4 de vida. Pide 2 sacrificios, pero bueno. Lo voy a colocar aquí. Ok, cierto. Tengo que sacrificar y me va a dar un conejo, ¿no? Un conejito por aquí. Y sacrificamos. 1 y 2. Y pasamos. Y se va moviendo el guapiti. Me hace 2 de daño, se empareja. Se mueve. Y se da vuelta. Tenemos el lobizón. Voy a sacrificar. Y vamos a dejarlo ahí. El guapiti se mueve. Este se da vuelta. Me va a hacer 2 de daño nuevamente. El lobo tiene que mejorar ahora. Perfecto, 3. Y yo creo que con esto ya le gano, ¿no? Sí, señor. Exceso de daño. Más 1. Ah, el exceso de daño son... Eso es los foils. Y con esto le compro cartas acá adentro. Al comerciante. Me has ganado. Pasa. Antes toma. Ok, otro mazo de cartas, ¿no? Otra mantis. Y otro lobo que puede mejorar. Eso me interesa también. Ok, tenemos otro dios mantis. Ardilla, hombre topo. Este no me acuerdo cómo funcionaba. Lo voy a quitar. Vamos a colocar este guapiti. Que mejora con el tiempo. No, prefiero el lobo. Hace más daño. Colocamos otro de estos. Y así guardamos. Ok, podemos pasar.
¿Y ahora? ¿Esto? Acá hay un cofre. Las manchas de sangre secas crujieron cuando abriste el cofre, pero había 2 paquetes en su interior. Ok, más cartas de bestias. Ok, y otro mazo más. Y más de lo mismo, de los muertos y demás. Esto de los muertos hacen un huevo de daño, ¿eh? Lo que pasa es que es una putada el tema de invocarlo, porque tenemos que hacer sacrificio para obtener huesos. ¿Qué tengo que colocarle la trampa al bicho este? Le puedo... Ok, ahí salió. Y ahora viene para acá, ¿no? Mierda. Le tengo que colocar la trampa un poco más lejos, ¿no? Ahí. Ahí va. Adiós. Le sacamos foto y obtenemos una piel. No sé si es piel de conejo. Parecía eso por los huecos, me imagino. Y eso es lo que me pedía el comerciante aquí adentro. Necesitaba una piel. Ok. Has traído una piel, me alegra. Otro giro del cuchillo para desollar. Es hora de colocar otra trampa. Y ahí cambia. Percibo en ti el olor a sangre de liebre. El trampero. El trampero y el comerciante, ¿no? ¿Esta carta? Oh, son las trampas de mierda estas. A ver. Puedo colocar... Claro, necesito el sacrificio, perdón. Puedo colocar este. Puedo colocar aquí este. Sí, señor. Tenemos un conejito. Voy a colocar el dios mantis. Así hace daño aquí y aquí. No le hace a la trampa mierdosa esta. Y pasamos de momento. Tenemos una ardilla. No pasa nada. Si no atacamos aquí no va a pasar nada. Voy a poner uno para que cubra. Simplemente. Tendría que haberlo puesto aquí para que no me haga daño en la rana, pero no importa. Trampa excavadora. Excava y surge para bloquear. No me jodas. Ah, por el icono que tiene este se puede mover. Upa. Acá se me complicó. Pensé que no se iba a mover. Ahora al recibir golpe seguro se va a dar vuelta. Y me va a matar el Dios Mantis. Ok. Trampa excavadora, excava y surge para bloquear. Ok. Quedan 2 para... Mierda, estoy jodido, Ah, necesito un sacrificio la mierda esta. Y ahí se convierte en eso y el dios Mantis muere, ¿no? Sí. Holy shit. Perdí. Está empezando a tocar los huevos el trampero este, Ok, tenemos un huevo de ardillas. Esto me viene bien para las cartas futuras que vengan. Pasando. Perfecto, este va a evolucionar y se va a mover. Tenemos otra ardillica aquí. Dios Mantis. Y pasamos. Esto se va a mover, me la pela. Se va a ir este, pero me va a quedar el Dios Mantis, perfecto. Encima este de frente me va a tocar. Maldición. Voy a colocarlo aquí. Aquí, así hace daño y se mueve. Perfecto, y evoluciona, ¿no? Después, por más que me maten el Dios Mantis, tengo este que va a hacer un buen de daño. Podría dejar la ardilla para cubrir el ataque de este. Y vamos a tener 2 y vamos a hacer 2. Vamos a quedar igual, 5-3. Pero voy a perder una ardilla. Pero si no lo pongo, me va a hacer 4. Y muy posible que pierda. Así que vamos a colocar la ardilla.
Es que ya vienen con otro. Le toca de huevos. Esto... Tenemos 7 huesos. Pues sí. Así mismo. Ahí te quedas. Uno menos, otro menos. 7. Dios mantis. ¿Puedo sacrificar este? Y adiós. Le hacemos 1 de daño. Y este adiós. Y ahí equilibramos la balanza. Equilibramos bastante la balanza. Utilizamos esto y creo que los reventamos ya, ¿eh? Por fin, era hora. Daños extras. 3. Tenemos 4 foils. Adiós, muchacho. La trampa se ha cerrado, pero la presa huye. Y el trampero espera a la siguiente víctima. Nos has derrotado a los 3. Leshy te espera. Ok, me da otro coso de cartas. Guardamos. Y ahora puedo comerciar, ¿no? Sí. Se crea una copia suya en tu mano. Está bastante bien. Lo que pasa es que necesita 2 de sacrificio y... vaya mierda, ¿no? Sí, no me vendría nada mal una ardilla extra. Nada mal. Voy a salir, voy a cerrar esto. Y voy a hacer un autocompletado de nuevo. A ver qué tal las cartas que me tocan en este momento. Y vamos a pelear contra Leshy. A ver qué pasa. Habías vencido al instante prospector. Al torpe pescador. Al inestable, perdón. Prospector. Al torpe pescador. Al enigmático trampero. Te hallabas ante tu rival definitivo, Leshy, escriba de las bestias. ¿Tu ambición es derrotarme? Qué insensato. Aunque por algún extraño golpe de la suerte lograrás vencerme ahora. Tendría aún que derrotarme una vez más en el duelo final. Y eso es menos probable todavía. Álmate de valor. Mis bestias no te mostrarán compasión sino solo colmillos. Ok. No tengas clemencias con tus criaturas. Mi cámara está esperando para capturar el momento de su final. Y mis bestias están famélicas. Tienen hambre. ¿Por qué dice por 2? Y aquí hay como un hueco. ¿Estaban los huecos estos antes? ¿Ya tiene criaturas aquí puestas? No me jodas, loco. ¿Tan rápido? No tengo nada para hacer. Voy a recibir 3 de daño directo. ¿Y esta carta? ¿Por qué tiene este color? Bueno, esto no me viene nada mal porque me puede ir parando golpes. De momento. Lo vamos a dejar aquí. Y vamos a pasar. Se va a mover mientras lo ataquen. Va a aguantar un ataque más. Y vaya mierda de cartas que me ha tocado. Otra vez. Pasando. Necesito una foto de su coste. 0. Y ya perdí directamente. Holy shit, está difícil pelear contra Leshy ahora. Qué decepción tan absoluta. Esperaba un desafío de mayor entidad. Todo ha terminado muy deprisa. Ojalá pudiera prolongar la lucha. El momento de matar solo es tan satisfactorio como el esfuerzo que lo precede. Ok. Lucharás con más ahínco esta vez. Han sido un reto de verdad. Es que sí, la verdad fue una locura. A ver, además las cartas que me tocaron son una mierda. ¿Otra vez? ¿Otra vez estas cartas? No me vienen mal para ayudarme a defenderme al principio, pero no me está tocando nada para combatir. Mierda. 1, 2 y adiós. Y este me va a dar un ataque directo. ¿Otra vez? 1, 2, 3. Y una ardilla pestosa. Colocamos esto.
Y con esto tengo que zafar esta vuelta. Pero ya estoy muerto. Un momento antes de que muera. Tengo que capturar sus estadísticas. ¿Qué es esto? Además, cuando se juega, proporciona una célula. Ok. Este tiene 1 de daño, uno... Es que las cartas que tienen justamente son una putada. Y necesito uno de sacrificio. Así que lo voy a poner aquí, así le reviento el Wapiti. Y este tiene 2 y 2. Le voy a reventar este. Y pasamos. Es que no me da el tiempo para la cantidad de cosas que... A ver, el mazo. Vamos a borrar, vamos a autocompletar y a ver qué hay. Ardillas también. Esto no está mal. Hombre topo está bien, pero no tantos. Este no. El Wapiti. Estos los robots vamos a quitarlo. Quiero un... No me ha dado lobos. No me ha dado serpiente. Hombre topo, dame uno, aunque sea, no tantos. Dame... Este me ha dado 2, dame uno ya evolucionado. Ardilla está bien, Diosmanti está bien. Este me da 2 de los muertos. No, este, perdón. Oponga una criatura. Banshee golpeará a un rival directamente aunque se le oponga a una criatura. No está mal. Este necesita 3 de hueso, este 2. Tenemos 19, me falta una carta más. ¿Esto qué es lo que es? Es como si fuera una ardilla para sacrificar, ¿no? Pero pide 3 de energía. Vaya, toca de huevos. Pide 1. Tenemos el topo, que haría lo mismo que este. Pero este tiene mucha más vida. Y es uno... Tenemos un lobizón, una ardilla. Una víbora, perdón. ¿Este lo agregó? No, no lo había agregado. Vamos a dejar el mazo así, a ver si ahora podemos hacer algo contra el Leshy. Está mucho más complicado que al principio, ¿eh? Ok. Vaya putada. Voy a colocarlo aquí, al dios Mantis. Así le revienta este. Y hace 2 de daño. Voy a recibir más, pero no pasa nada. Ahora colocamos el topo para que defienda mientras este hace daño. Aquí me lo va a cubrir. Perfecto. Pasamos. Vaya mierda, topo. ¿Cuánto pide? 4 de hueso. No podemos invocar a nada. Adiós, topo. Hacemos 2 de daño. Este lo cubre. Vaya antes de que muera su coste. Ok, adiós, topín. Bueno, ya tenemos 3 huesos. Podría invocar al loco este. Aquí. Y este. Aquí mismo. Se va a mover el topo, obviamente. No pasa nada. Pero le reventamos las cartas. Este me va a hacer 1 de daño. Pero estoy completísimo. Ahora sí a Leshy le rompí el toto. Ok, primera vida. Le queda una. No llegamos a terminar tu carta de la muerte. No había muerte suficiente. Espero que no te importe que llene los huecos. Uy, un oso, ¿en serio? Y me llenó de topos.
El hijo de la gran puta. Ok, se va a mover, pero lo voy a terminar matando. Y le voy a hacer 2. Este me lo reventó, era sabido. Le voy a colocar... Vaya mierda esta. Le voy a colocar una ardilla y una de estas. Y le ganamos. Daño de exceso. Tenemos 7 foils. El gran escriba había sido increíblemente vencido. A lo lejos una luz envolvía un monumento olvidado. Ok. Y se iluminaba el monumento de las bestias. Ok. Logro desbloqueado. Druida vengador. Habías triunfado, escapando por un pelo de las garras de los colmillos, de las garras y colmillos. El escriba de las bestias había sido derrotado. Resulta increíble que pudieras derrotarme, pero ahora debo rendirme ante ti. Solo lamento que nuestra batalla fuera tan breve. La cumbre de la victoria es más dulce tras una escalada ardua. Y me da una carta. Me da un mazo de cartas, ok. No se puede sacrificar. Más de bestias, otra de topos y serpientes. Ve. A ver esta. Unas cartas buenas, loco. Ve. Mazo. Dejo el mazo como estaba. Batería baja. ¿Qué pasó? ¿Me dice algo más? El escriba de las bestias había sido derrotado. Y no me dice más nada, ¿no? Alto. ¿Qué es eso? El robot. Que sería el armiño, ¿no? Tenía que verte la cara después de tu derrota. Eres tan malo. No me extraña que estemos aquí otra vez. Y habríamos estado antes si no hubiera perdido el disco. Échale un largo vistazo a esta cara, porque no volverás a verla. El armiño, sí. Estoy harto de ser tu mascota, bestia pestosa. Ok. La última vez fui demasiado lejos. Porque no lo ven. Vivir como una bestia sería lo más noble. Incluso una criatura tan humilde como un armiño. Ok. Nada más. Ya derrotamos al primero, al Leshi. Ahora me imagino que tenemos que ir hasta al lugar de los muertos. Baja bastante rápido. Aquí, ¿no? Pues sí. Y esta me imagino que va a ser la... Estás aquí, maravilloso. Soy Grimora, escriba de los muertos. Esta me parece que es la chincha pestosa. Si quieres poner a prueba tus habilidades contra mí, primero tendrás que Tendrás que demostrar tu inteligencia, perdón. Debes discernir qué tumba marca los lugares de descanso eterno de mis adorables necrófagos. ¿Qué es esto? Encontraste un trozo de epitafio. Dice, devorado por un perro hambriento. Ok. Qué divertido. Encontraste otro epitafio. No guarda rencor a nadie. ¿Y esto? Esto nada. Ok, sigue camino y aquí baja, porque estoy viendo. ¿Es el comerciante? ¿Quieres comerciar? Pues sí, es el comerciante. Tiene cartas de huesos. Voy a jugar con las cartas de bestias, de momento. Y tenemos que derrotar a estos 3. ¿Puedo bajar? No, tengo que derrotar a este primero. Oh no, a mí no me mires. No gruñas, ni olisques, te lo suplico. Si quieres una batalla, por favor, acabemos cuanto antes. Ok. Y a ver cómo son las cartas estas. ¡Ya! 2 de daño, 3 de vida. Vaya mierda. Me van a reventar los huesos estos,
Voy a colocar esta para que cura, me dé un conejo y pasamos, porque no podemos hacer ataques. Esto necesita la energía. Pero este hace 3 de daño, no me jodas, hombre. 5 de daño, así de guapo. De guapo. Hace un huevo de daño los esqueletos estos, no me jodas. Ay, madre, ¿esto significa que volverás a intentarlo? Pues sí, loco, una más. Por favor, que sea rápido. Es que hacen mucho daño en las cartas de huesos, ¿eh? Pero la putada de lo que le estaba diciendo. Yo para invocar cartas de huesos necesito hacer sacrificios. Son potentes, sí. Pero hacer sacrificios, hasta hacer el sacrificio... Uff. Es que se va a hacer muy cuesta arriba el combate con estos, ¿eh? Voy a dejar uno aquí. Voy a colocar el topolín para que me vaya defendiendo. Y a ver si me toca algo para hacer daño. Momentáneamente. Está aquí. Ah, salta el perro mugroso este. Pues sí. Ok, ese desapareció. Este se da vuelta. Me faltaría un sacrificio para traer el lobizón. Vamos a dejarlo así de momento. Mierda, estoy a punto de perder. Me falta uno de energía. Y este le queda uno de vida. Y este me va a hacer uno. Uf. Es que es lo mismo, estoy jodido. De las dos maneras. Al menos que sacrifique el topo. Y tenga uno. Es que justo. Si no sacrificaba el topo no tenía oportunidad. No tenía chance para nada. Tenemos 6 energía, colocamos esto. Y vamos a dejarlo así, un momento. Ahí recuperamos bastante con el lobo. Este me va a hacer uno directo, no pasa nada. Y le ganamos al primer esqueleto. Bastante exceso de daño, 3. Perfecto, tenemos 10 foils. Adiós, my friend. Sí, acabó. Me has derrotado a base de bien. Ahora, por favor, no me mires. Mira mejor este paquete de cartas. Ok, me va a dar cartas de hueso, me imagino, ¿no? Efectivamente. Ah, pero aquí me dio de sangre. Me llamo Sauger. La lápida del centro señala mi tumba. Por favor, no desentierres mis huesos. Encontraste un trozo de epitafio. Sauger Pastel. 1702, otoño de 1778. ¿Y qué pasó? ¿Pero puedo pasar ahora? Como que se hizo invisible, ¿no? Sí, podemos pasar para ahora. Podemos descender. Encontraste un trozo de epitafio. Cayó víctima del escorbuto. El escorbuto creo que era lo que le pasaba a los que estaban en alta mar. La falta de vitamina C. Una varada de aire apestoso surgió del ataúd. Ok. ¿No tienes ninguna ofrenda? Y se cierra. Ok, necesitamos una ofrenda. A ver el siguiente ataúd. Me buscaste entre los huesos y encontraste un paquete de cartas. Ok, nice. Más de la misma, ¿eh? A ver, vamos a pelear contra este. Brup. Alguien se ha dejado encendido el aire acondicionado. Oh, venga ya, tío. Me estoy congelando. Tal vez una batalla acalorada me ayude. Ok, a ver, el segundo de los huesos.
No se puede sacrificar cuando muere. La criatura que hay en su interior se libera en su lugar. Holy shit. Ok. Vamos a colocar este aquí y vamos a hacer esto aquí. Rapidito. Este va a hacer uno de daño. Uno aquí. Y pasamos. Adiós, serpiente. A ver qué me toca. Una ardilla. Genial. Este me va a hacer daño directo, pero bueno. Es que estos explotan, ok. Este no me viene nada mal. Lo voy a colocar aquí. Le reventamos la carta y se mueve el ciervito y evoluciona, ¿no? El guapiti. Wow, 3, ¿en serio? Ok. De momento dejamos así, no me queda otro. Este me hace uno de daño directo. Explota, perfecto. Tenemos 6. Me viene de perlas este. Y ahí equilibramos la balanza. Este me va a hacer 3 de daño. Vaya mierda. Es tan bueno porque te hacen ataques bastante jodidos, pero una vez que los utiliza desaparecen. Bien para nosotros. Y ya con esto en teoría le tengo que ganar. No sé si en esta vuelta, pero en la siguiente seguro. No, en esta vuelta, directo. Has ganado, pero ahora tengo menos frío. Toma, un paquete, invita a la casa. Ok, más cartas de huesos. Las cartas se han añadido a tu colección. Me has vencido, supongo que tengo que confesar. Me llamo Casey Howes. Soy la de la lápida de la izquierda. Encontraste un trozo de epitafio. 1970, invierno de 1992. Y desaparece y aquí podemos... Ha sacado un trozo de epitafio. El desfibrilador falló. Nada más, ¿no? ¿Me das algo? Has encontrado una carta en el pozo. La tinta está corrompida por la humedad. Alma ahogada, acuático. Además, cuando el alma ahogada daña a otra criatura, esa criatura muere. No está nada mal, ¿eh? Pide 4 de huesos. Aunque tiene uno solo de daño. Ok, quedaría el último espíritu esqueleto aquí, ¿no? Oye, se acerca una rodaja de limón viviente. Brillante y chispeante como una lima. ¿Crees que vas a vencerme y sacarme el jugo a mí? Ok, vaya locati. Ok, a ver si tenemos suerte en este. Vaya mierda. Vaya mierda. Vamos a invocarla aquí. Así hacemos daño y se oculta y este no me va a hacer daño a la carta, sino va a hacer daño directamente a mí. Este supuestamente no me va a hacer daño. Ah, y se da vuelta también. Tenemos el guapiti. Está bien guapo. Que hacemos daño aquí. Y se viene para acá. Ah, va dejando cartas la inmundicia esta. Ok, una ardilla. Este adiós. Este se da vuelta. Y acá me va a dejar otra carta apestosa de esas. Sí. Efectivamente. Tenemos una madriguera. La vamos a dejar. No necesito cubrir nada de momento. Y creo que va a ser bastante factible nuestra victoria en este. Bastante factible. No sé si le vamos a ganar al final. Otra ardilla, ¿en serio, loco? Vaya mierda.
Ok, uno aquí. Voy a tener que colocar esto para cubrir y coloco el conejo. Igual le ganamos. Bastante easy. Si me has exprimido a base de bien. Para empezar, toma esto. Me da otro mazo de cartas. Nos vemos. Y como me has vencido, compartiré mi secreto contigo. Me llamo Voyal. Mi tumba es la que está más a la derecha. Esta es la cabeza. Encontraste un trozo de epitafio. Voyal Domínguez, 1589. Primavera de 1632. Ok, ¿y ahora? Oh. Me dijo Voyal que era el que está a la cabeza. Aquí. Aquí. Cayó víctima del escorbuto. En el medio. Y me imagino que este es del desfibrilador. Abajo. ¿Y ahora? No me digas que están mal, loco. Tiene que estar bien el orden. El desfibrilador lo vi aquí. El escorbuto lo vi aquí. La lápida del centro señala mi tumba. Ok, la del centro. Así me llamo. La lápida de la izquierda. Al menos que sea al revés. Esta a la izquierda y esta a la derecha. Creo que sí, Quitando esto. Y quitando esto. Aquí va a ser la de Casey. Abajo. Casey abajo, dije. Pues no. Arriba la de Voyal Domínguez. Y aquí la de Casey, abajo de todo. No guarda rencor a nadie. Ahora, ¿no? ¿Tampoco? Shit, vaya mierda. Es que no es eso. Voyal Domínguez, perfecto. Este en el medio cayó víctima de escorbuto. Devorado por un perro hambriento. Era lo del escorbuto. Voyal Domínguez arriba. Este en el medio. Claro, es que no me deja colocar eso. Ah, tenemos que colocar todas las cosas. Voyal Domínguez. En el centro, devorado por un perro hambriento. Cayó víctima de escorbuto. Perro hambriento. Y abajo. No guarda rencor a nadie. Está aquí. Y abajo. Desfibrilador. A ver así. ¿Qué me dice el medio? Este es el medio. Devorado por un perro hambriento. Cayó víctima del escorbuto. Devorado por un perro hambriento. Y abajo no guarda rencor a nadie. Yo creo que no es así, pero bueno. Base Casey. No tengo cartas para agregar. Y abajo tampoco. No es así. ¿Cómo es el orden, motherfucker? Y aquí me dice si tenía una ofrenda. A ver, por aquí. El comerciante que vende. A ver si cambia las cartas, por las dudas. No, vaya shit. Mi pregunta es, ahora que estoy pasando aquí puedo subir. Ahora que estoy pensando. No me fijé en esto. Encontraste un trozo de epitafio en el ataúd, entre otras cosas. Le cayó un trozo de hielo encima. A este le cayó un trozo de hielo. Encontraste un paquete de cartas, bla bla bla.
Le cayó un trozo de hielo encima. ¿Y por aquí puedo pasar? Sí, podemos ir a otro lugar. Y aquí está el otro epitafio que me falta. Encontraste un trozo de epitafio. No había cura. ¿Y esto qué es? ¿What? ¿Cambia la figura del personaje? ¿En serio? Qué raro. Vaya. Qué raro, ¿no? ¿Y qué hacemos con cambiar la figura del personaje? Ok. A ver, supuestamente este estaba a la derecha o a la izquierda. Está más a la derecha. Ah, la vida no me dio limones, así que morí. Y te dio hielo. Por lo que ya vimos. Goyal Domínguez cayó en el escorbuto, no. Cayó víctima. Le cayó un hielo encima. No había cura. Bomba. El loco este, devorado por un perro, no. Cayó víctima del escorbuto. Y... a ver si podemos... Casey. Devorado por un perro hambriento. El desfibrilador falló. O quizás tenemos que buscar el orden de lo que es cada uno. Porque no tiene sentido esto. Cayó víctima del escorbuto. No guarda rencor a nadie. Le quito esto, le quito esto. Este sé que está en el centro. Cayó víctima del escorbuto. El desfibrilador... no. No había cura. No había cura. Ok, tenemos que buscar el orden correcto. Royal Domínguez le cayó un trozo de hielo encima. No guarda rencor a nadie. Pues sí. Y está devorado por un perro hambriento. El desfibrilador falló. Ya tenemos todas las partes. Lo que pasa es que tenemos que buscar el orden correcto ahora. Pero... shit. Vaya shit. La verdad que sí. Le toca de huevos. Antes de terminar, porque ya se está haciendo bastante largo el video, vamos a continuar en el siguiente. Quiero ver... ok, aquí sale el principio. Ya está conectado esta parte. Ya está conectada esta parte. ¿Qué tenemos aquí? Los espíritus, esto, ¿no? Los magos. La nota dice: saludos, si estás leyendo esto debe ser porque quieres desafiarme a mí, Magníficos, a una batalla de cartas. Pero para ganarte ese privilegio, primero debes derrotar a mis 3 alumnos graduados. En cuanto a sus ubicaciones tendrás que averiguarlas por tu cuenta. Atentamente, Magníficos. Vaya mierda. Esto tenía algo, ¿no? ¿Qué dice? Ok, un pequeño puzzle. ¿Qué tenemos aquí? Un extraño monóculo. Te lo pones. Ok, aquí parece que dice algo, ¿no? Una calavera. Calavera. Ala. Calavera. Ok. Y este es el puzzle este. Calavera. Ala. Calavera. ¿Dónde estás? Aquí, perfecto. Y se abre y me manda... holy shit. Este era el moco que estaba encerrado en un frasco. El dolor es insoportable. Mis órganos se están derritiendo. ¿Lo ves, Magnífico? Me ha convertido en baba para mi examen final. Solo tengo que derrotar a otro contendiente después. Después estaré en el sitio que merezco por derecho. El sitio que merezco en el mazo del maestro como una de sus preciadas cartas. Nada me detendrá.
Ok, tenemos un combate con el moco este. A ver, ¿por qué empieza con tantas cartas, loco? No me jodas. No seas toca huevos, amigo. Ponemos el dios Mantis. Ya empezamos con 3 de daño. Y a ver qué pasa. Adiós, dios Mantis. No duraste un pedo. Pasando porque no tengo para invocar nada. Pasando porque no tengo para invocar nada. Y perdí, obviamente. ¡Ah! Si ha valido la pena. Por favor, informa al maestro de mi victoria, rápido, si es posible. Ok, no me puedo... Ah, sí, sí me puedo ir del lugar este. Y por aquí van a estar los otros, ¿no? Para combatir, sí, sí. Ahí... Para rato, por lo que estoy viendo. Aquí no puedo ingresar. Hay combates para rato. Y no sé si va a continuar más el juego. Seguramente, no sé por qué me vuelo, que va a continuar con algo más una vez que derrote a los otros escribas. Seguramente, no sé por qué me lo vuelo. Pero bueno, ahora de momento me quedaría, pasando esto, me quedaría ver cómo puedo resolver el puzzle aquí de los muertos. Así puedo pelear con... Porque esta es la chincha pestosa directamente. Pelear con esta, así ya derrotamos al segundo escriba. Pero bueno, gente, ya vamos más que suficiente. Voy a cortar un poco, porque al principio con el cazador perdí bastantes veces. Porque no me tocaba una buena mano para combatir. Así que nada, si alguien tiene alguna idea, me gustaría que me deje el orden. Si tienen idea, si no, no pasa nada. Después voy a ir probando prueba y error y a ver qué sale. El orden de lo que tengo que poner aquí en las tumbas. Estaría guapo si me lo dejaran en los comentarios y me facilitan el quebradero de cabezas. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran, y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.